En este tercer ejercicio de la asignatura base de datos, vamos a estar trabajando con la base de datos, con el motor de base de datos SQLite. Hemos estado trabajando anteriormente con MySQL a través de la interfaz de PHP MyAdmin. Ahora, para trabajar con el motor de SQLite, tenemos que instalar en el ordenador una nueva interfaz de base de datos. En este caso, instalamos el DB Browser. Es una herramienta muy parecida al PHP MyAdmin, pero es para trabajar con SQLite. Lo abrimos. Aquí, déjeme, voy a abrir el base de datos. Tenemos aquí, es importante recalcar que cuando hagamos un proyecto tenemos que guardarlo siempre. Creamos una carpeta, en este caso la tengo en base de datos, en Seculite. Aquí tengo el archivo con las tablas, con los datos, y este es el archivo del proyecto entero. Vamos a abrir el de las tablas. Nos vamos a, mejor abrimos el Seculite, archivo, abrir base de datos, y aquí la tengo. Vale, aquí está nuestra base de datos que hemos hecho en el ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, creamos dos tablas. Una tabla llamada clientes, vamos a verla por aquí, que tenemos cuatro clientes con el campo identificador que sabemos que es igual que en MySQL, siempre lo colocamos, siempre, el identificador y lo ponemos autoincremental, el campo de nombre, apellidos, teléfono y el email. Y por otro lado, creamos una tabla de facturas, donde creamos una serie de facturas con el ID cliente y el importe de cada factura. En esta tabla de facturas, el ID cliente lo colocamos para poder hacer conexión luego en peticiones cruzadas con esta tabla de clientes. O sea, este ID cliente es el identificador que utilizamos en la tabla de clientes, este de aquí. Bueno, ahora nosotros realizamos una serie de peticiones de SQL. Para lo cual es importante que cuando realicemos cualquier tipo de petición de SQL, si queremos guardarlo, si cerramos nosotros, si trabajamos, si hacemos unas tablas y cerramos, automáticamente se guarda nuestra base de datos en la carpeta que nosotros escojamos. Esto se guarda automáticamente. Pero si queremos que nos guarde completamente el proyecto, tenemos que venir aquí y guardar proyecto. En este caso ya lo tenemos guardado, lo vamos a abrir desde aquí, empresas.sqvpro, y tenemos aquí todas las peticiones de SQL que realizamos. Estas peticiones que realizamos son las cuatro básicas que utilizamos en MySQL. Lo que hicimos fue repasarlas. La primera es un select from clientes, donde el identificador sea igual a 2. Arrancamos esto. Le pedí que me mostrara de la tabla clientes el identificador número 2. Marco Guerrero, teléfono, email. En la segunda petición, lo que hicimos fue un insert. Agregamos un dato a la tabla de clientes. Insert into clientes, values. Recordemos que el primero, el identificador, siempre va null porque es autoincremental, no lo editamos nosotros. Y es importante aclarar aquí que si nuestra tabla de clientes tiene 5 campos, aquí tiene que haber 5. 1, identificador, nombre 2, apellidos 3, teléfono 4 y correo 5. Si dejamos uno de estos, si nos pasamos por alto uno de estos, no nos va a insertar el dato. Entonces aquí agregamos un cliente y vemos que aquí lo tenemos. No lo tenemos aquí porque yo lo eliminé, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo. Lo ejecuto, me dice correcto. Si me vengo aquí a la tabla de clientes, aquí está Viviana Noria, no los agregó. Vale, vamos ahora con otra petición de las que hemos visto, que es la de update, actualizar un dato dentro de la tabla. En este caso actualicé el email del usuario del identificador 4, que es Andrea. Entonces lo que creé fue el email, le puse andrea@modificado.com, y si nos vamos a la tabla de clientes, veamos que Andrea ya no es andrea@correo.com como los otros, sino es andrea@modificado.com. Otro de los comandos SQL que utilizamos fue el comando delete. Entonces aquí delete, yo aquí lo voy a cambiar. Quiero que me borre el identificador número, voy a poner 8 porque fue el que agregué ahorita. Si actualizo,
vamos a ver que aquí en nuestra base de datos ya no está el Viviana Noria que estaba aquí. ¿Por qué apareció un 8 en Viviana? Porque ya yo había anteriormente, había agregado un 5, un quinto, un sexto y un séptimo. Por error, había duplicado los campos. Entonces por eso me colocó el 8 porque lo fue haciendo por serie. Luego, en el siguiente comando, SQL, le pedimos que nos conecte la tabla de clientes con la de facturas a través de este dato en común que es el que vimos antes, que en el caso de clientes es identificador y en el caso de facturas y de clientes. Entonces aquí en la línea ON es donde tenemos que colocar el dato clave que va a usar el sistema para conectar las dos tablas. Entonces en este caso nos está enseñando todas las facturas por cada cliente. En el identificador uno Tony tiene dos facturas, Marco tiene una, el 3 tiene dos, que es Luis, y Andrea tiene una factura. Otro comando SQL que vimos fue que hicimos aquí. Esto a la vista del usuario está un poco feo, está muy sobrecargado de información, porque tienes dos identificadores y son cosas que el, que el usuario final de repente le hace choque a la vista. Igual que aquí tenemos el importe sin el símbolo de euro, entonces lo que hicimos aquí en el 6 fue crear alias para cada columna, para cada una de estas columnas. Entonces aquí le ponemos cliente.as, que el alias que queremos que aparezca en nombre del cliente, en el caso de apellidos, apellidos del cliente, en el teléfono, teléfono del cliente, en el email, email del cliente, en factura, número de la factura y en el importe, importe de la factura en euros. Agregamos un concatenador, que en este caso tenemos que hacerlo manual, que es colocar doble barra y colocamos el símbolo de euro en comillas. Luego el left join facturas y lo mismo, el on es el dato en común que tienen las dos tablas. Si ejecuto, vemos cómo ya las tablas se ve mejor visible para el usuario final, y es que tenemos, ya no tenemos las dos columnas de identificador, el nombre lo tenemos, nombre del cliente, apellido del cliente, teléfono del cliente, email del cliente, número de la factura, importe de la factura en euros y tenemos el símbolo de euros en cada importe. Entonces, con esto estaríamos ya dominando la primera parte de lo que es el motor de base de datos SQLite a través de una interfaz como DB Browser.